sino algo que usted pueda vivir en su vida. No importa la temporada, sean, como dicen por ahí, verdes o maduras, hay que disfrutarlas. ¿Usted disfruta el mango biche? ¿Pero también le gusta maduro? ¿Le gusta el plátano verde, unas tajaditas ahí, pataconcito frito con salsa criolla encima? ¿Le gusta? ¿Pero también le gusta el plátano maduro en tajaditas o cocinado? ¿O cuando venden ese plátano maduro con queso adentro y lo ponen en un horno? Ah, eso es rico, ¿sí o no? O cuando se lo pican bien chiquitico y se lo ponen a la pizza. ¿Les dio hambre? No. Así como uno puede disfrutar esas cosas, también en la vida, las circunstancias que vivamos, tenemos que aprenderlas a disfrutar. Y suena como algo chistoso, como uy, qué ocurrencia, pero el Señor lo dice en su palabra. Y Pablo también nos lo dice: sé vivir en la abundancia, en la escasez, cuando todo va bien o cuando no va tan bien. Y cuando él lo experimentó en carne propia, nos dio el ejemplo, porque en carne propia lo experimentó en muchas maneras, pero hay un momento en el que él fue apedreado. Y dice la palabra que lo apedrearon de tal manera que cuando lo vieron tendido allí en el suelo, lo dejaron tirado porque creyeron que ya estaba muerto. Pero cuando usted lee esa historia de Pablo, que le invito a que lea el libro de Hechos, que lea todas las cartas de él, dice que cuando se fueron y lo dejaron como muerto, no, eso ya se va a morir, dejémoslo que se muera solo. Dice la Biblia que él se levanta, se sacude y se va a predicar. ¿Sí o no? Estaba pasando. ¿Usted cree que no le dolían las heridas? Claro, le dolían. Que quizás pienso yo que se fue caminando así como medio tranquilos, muchachos, en las buenas y en las malas, en dolor, sin dolor. Con todo yo tengo que honrar al Señor. Con todo yo me tengo que disfrutar esto. Y en Habacuc 3:17 creo que es: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el rebaño no dé lo que tiene que dar, con todo yo me alegraré en Jehová. Allí hay una canción que está basada en ese pasaje. A ver, un momentico, a ver si me acuerdo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque la tierra no produzca, ni los rebaños den su leche, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Dígalo conmigo, con todo. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Dígalo conmigo una vez más. Jehová el Señor es mi fortaleza, quien hace a mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré, con todo yo
gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Dígalo una vez más conmigo. Jehová el Señor es mi fortaleza, quien hace a mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Sabemos que podemos contar contigo aún más en circunstancias difíciles. Sabemos que así como lo ilustra ese poema, que cuando esa persona tiene ese sueño ve 4 pares de huellas o 2 pares, no sé, es 2 personas caminando, pero que cuando está en dificultad solo ve un par de huellas. Allí es cuando tú le dices: es que allí es donde yo estoy cargándote a ti. Gracias, Señor, porque en las dificultades nos tomas en tus brazos, nos sostienes, nos reconfortas y nos dices: tranquilo, hijo, tranquila, hija, todo va a salir bien, porque yo estoy contigo. Yo voy a abrir camino donde no lo hay. Yo voy a estar dándote fuerzas cuando las pierdes, y yo te voy a dar esperanza cuando las hayas perdido. Gracias, Señor. Y en esta mañana, con todo el deseo de nuestro corazón, queremos recibir esta palabra, beber esa agua viva, comer ese pan de vida, porque lo necesitamos, Señor. Y es a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tome su lugar. El Señor ha ido guiando la alabanza a esto. Cuando ustedes cantaron esa canción ahora en la ofrenda, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Eterno? Eres amado, eterno. Bueno, es una canción que también nos lleva a que creamos y que confiemos, ¿cierto? ¿Quién tiene aquí 50 años de vida cristiana? 40, 45, ya no, vamos para abajo, ¿no? 35, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Todos son nuevecitos, yo soy la viejita aquí. Yo llevo 33 años de conocer de Dios, y les digo que en esos 33 años pruebas sí hemos vivido. Pruebas cuando no me había casado todavía, no crea que pruebas cuando me casé, no, también. Pero he tenido la experiencia de enfrentar pruebas, de ver cómo algunas de ellas se superan rápido y ver cómo otras hay que esperar y esperar y esperar. Pero siempre he podido tener el gozo de celebrar la victoria del Señor al final de esas pruebas. Y creo que de alguna manera usted puede haber estado viviendo alguna prueba y el Señor haberle permitido ver la victoria en esa prueba, ¿cierto que sí? ¿Quién dice que no? Quizá la que está viviendo ahora está enfrentando una prueba y todavía no ve la victoria, pero en tiempos pasados quizás sí, porque Dios es bueno. Quizás llegó a su vida en medio de una prueba, y al llegar el Señor a su vida
permitió que esa prueba se viera menos difícil, más fácil de soportar, y después vio la salida. Las pruebas difíciles las vivimos todos, cristianos y no cristianos. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es cómo las enfrentamos, la actitud que asumimos frente a las pruebas. Y saben que las pruebas es una manera, y voy a usar, puede ser una redundancia, las pruebas es la manera en que yo me pruebo cómo estoy en mi vida cristiana. Por eso el tema que hoy quiero tratar con ustedes está basado en el libro de Samuel, en primero de Samuel, en el libro primero de Samuel, el capítulo 30. Y lo he llamado mi actitud frente a la prueba. ¿Cómo se llama? Pero a ver, yo sé que no han desayunado, pero al menos pongan un poco de espíritu. ¿Cómo se llama? Mi actitud frente a la prueba. ¿Cómo estamos enfrentando la prueba? ¿Qué actitud estamos tomando? ¿Qué caminos vamos a usar para salir de ella? Eso es lo que marca la diferencia. Y en este libro de Samuel, en ese capítulo, hay una historia bien difícil. Es una historia que lastimosamente muchas familias han tenido que vivir aquí en Colombia, y es el tema del secuestro. No me vayan a levantar la mano, pero no sé si usted, ¿quién de usted ha tenido una experiencia cercana de vivir lo que es la agonía de un secuestro, de un familiar, de alguien cercano, o quizás de usted mismo? Nadie conoce la vida de nadie, ¿cierto? Pero no es una experiencia que sea muy grata. Uno tener esa zozobra y esa agonía de qué será de esa persona, le habrán hecho daño, ¿por qué no se comunican? ¿Por qué no dicen nada? Yo conocí la historia de un médico, es un médico amigo. Él nunca ha sido ostentoso, es una persona que tiene un buen nivel social, pero nunca ostentaba. Él tenía un carro normalito, sí era un poquito calidoso, pero pues no era como para, el ricachón. Y resulta que en una ocasión salió de su consultorio, salió tarde, y lo abordaron, lo siguieron, y en un determinado lugar lo cercaron, se le metieron al carro y le hicieron lo que se llama el paseo millonario. Lo llevaron, lo recorrieron por todas partes para hacer retiros de tarjeta de crédito, de tarjeta de débito. Le sacaron todo y se le llevaron el carro. Eso, cuando él me contaba esa experiencia, él decía que justo en ese tiempo él estaba y se le llevaron los papeles, todo. Él estaba por viajar a Estados Unidos porque allá tiene consultorio también. Pero ese evento le hizo cancelar su viaje porque ya no tenía documentos, porque ya no tenía ni un peso para salir. Y él dice que cuando estaba en ese recorrido, él lo único que pensaba era: Dios está conmigo. Y aunque fue una prueba muy difícil para él, nunca renegó de Dios, nunca le reclamó a Dios porque a mí, sino que confesó y declaró: yo sé que Dios está conmigo. Ahora obviamente ya se recuperó, ya muchas cosas en su vida, inclusive le hicieron esa situación de prueba, le hizo tomar decisiones de tener más precaución, de tener más cuidado. Y lo que él le agradeció al Señor es que, gracias a Dios, ese día, como había salido tarde, la esposa fue quien recogió al hijo que estaba entrenando.
porque él recogía al hijo y se iba con el hijo. Y le dio gracias a Dios porque no tuvo que recoger al hijo, porque si no, con el hijo hubiese tenido la experiencia de todo esto, y para el hijo, que era un menor de edad, habría sido un trauma. Entonces cada cosa depende qué actitud asumamos frente a la prueba, es que la vamos a superar con éxito. Y ustedes quieren saber en este pasaje qué nos enseña el Señor. ¿Sí lo quieren saber? ¿Lo quieren aprender? Vamos a hacerlo juntos y vamos a centrarnos solamente en esta historia. David en este tiempo, es la historia basada en David. David en ese tiempo todavía no era rey, estaba al contrario siendo perseguido por Saúl. Y como David estaba, digamos, escapándose, escondiéndose, no tenía forma de un sustento sino conquistando tierras, conquistando naciones paganas. El Señor le dio esa estrategia y David iba con sus valientes, porque la Biblia habla que David se juntó con varias personas que desconsoladas, perseguidas, sin ningún futuro, y fueron formadas por David, porque David tenía un corazón, un buen corazón, y ya David tenía familia y ya era un pueblo grandecito, y se habían ido a un lugar en ese tiempo, como no era rey, había congeniado con los filisteos, que en su tiempo futuro fueron enemigos, en tiempo pasado fueron enemigos y en tiempo futuro lo siguieron siendo, pero en ese momento, como David no era nadie reconocido por ahora, se hicieron, digamos, un convenio, porque David les ayudó en la pelea, en una batalla, y él les dijo: si quieren, vivan aquí con nosotros. Y David dijo: no podemos vivir con ustedes, denos una tierra que esté lejitos, y cuando ustedes necesiten de nosotros les apoyamos. Y listo, le dieron una tierra, Gilgal, lejitos, para que ellos vivieran, David, su ejército y todas las familias, y allá estuvieron, se instalaron, y David y su ejército se fueron a conquistar otra nación, porque cuando iban y conquistaban, tomaban de todo lo que eran las riquezas de esa nación, y eso era su botín, ese era su salario, digámoslo. Y estaban en eso, David estaba peleando con su ejército, dejaron niños y mujeres y ancianos en el pueblo y se fueron a pelear. 3 días después regresaron, y es donde se encuentran con este panorama. Vamos a leer primero en Samuel capítulo 30 y vamos a mirar el versículo 1. Tres días después, cuando David y sus hombres, bueno, yo no sé qué versión, al 60, voy a colocar aquí también la del 60, porque no les dije específicamente cuál, para que leamos lo mismo. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido a Siclag, es que se llamaba, habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Allí es donde estaba todo el pueblo, las familias, mujeres y niños de David y su ejército. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. O sea, todo el mundo. Destruyeron toda esa aldea y se llevaron a todos los que estaban ahí. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Ese era el panorama que cuando David y su ejército llegó, encontraron. ¿Se imaginan ustedes después de una ardua batalla, dándolo todo, esperando ver a su familia, esperando abrazar a sus hijos, esperando tener una comida razonable, buena, deliciosa, hecha por cada esposa, y se encuentran con eso? Un panorama terrible, destrucción, todo destruido, y ni un alma en ese lugar. Y dice entonces: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos.
Qué tristeza, ¿cierto? Y quizás en tu vida has tenido momentos en los que esperas una buena respuesta, una llamada que te den la buena noticia, o que llegues a tu casa y encuentres a tu hijo en una actitud diferente, o a tu esposo con un trato diferente hacia ti, o tu esposa que te reciba con sonrisas y con comida sobre la mesa, y no con reclamos y no con quejas de los hijos. Pero recibes todo lo contrario. Quizás llegas a tu casa y no hay nadie, y tú estuviste con un día muy pesado y quisieras recibir el abrazo de tus chiquitos, papi, papi, o mami, mami, y no hay nadie. La casa sola, porque los hijos cada uno por su lado, la pareja quién sabe dónde esté. O quizás aquella llamada que quieres recibir positiva, recibes es una llamada de cobro o de amenaza. Y es allí, en ese punto, en ese momento, donde es importante tener la actitud correcta. Es en ese punto donde tú te puedes identificar si soy una persona hijo de Dios, o si soy todavía una persona dependiente del mundo. Y ya tuvimos un aperitivo con la palabra de ofrenda. Y lo que yo veo aquí en el versículo 4, el que sigue, es esa primera actitud que yo debo tener frente a la prueba. Dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ay, ¿cómo así la actitud de llorar? La primera actitud que yo debo tener frente a la prueba es no consumirme en el llanto. No te consumas en el llanto. Llorar se debe, hay que llorar. ¿Para qué el Señor nos diseñó? Que tuviéramos una emoción así y que salieran lágrimas de los ojos, porque lo necesitamos. Llorar lo necesitamos. A veces hay padres que le dicen a los varones, a los niños varones: no llore, que eso no es de machos. No llore, que eso es de… ¿Cómo es? Sí, no llore, que eso es de cobardes. Los hombres no lloran. A veces son los que más lloran, ¿no? Cuando se enferman, muchos hombres sintieran los cólicos que sentimos cuando nos llega aquello a las mujeres, ¿no? Ay, ay, ay. Pedirían incapacidad de 15 días. Y nosotros como mujeres, así como sea, tenemos que ir a trabajar, ¿sí o no? Pero aquí el tema está en llorar. No debe ser algo que me consuma. Y estaba leyendo documentos médicos donde hablan de que el llorar, no sé si que hay un médico, alguien del campo de la salud, o psicólogos, ¿hay algún? Bueno, sí, el psicólogo de la vida, eres tú, ¿cierto? El psicólogo de la vida. Llorar lo necesitamos, porque el llorar libera ciertas cosas de nuestro organismo que si no las soltamos nos afectan luego, tanto física como emocionalmente. Está bien llorar, llore todo lo que quiera, pero no se deje consumir de ello. Llore porque sintió dolor, llore porque le dio tristeza, llore porque le da pesar, pero cuando una persona tiene una situación difícil y llora y llora y llora, significa que está dudando que Dios puede hacer algo. Está viendo el panorama gris y no está viendo el sol como la luz de la aurora, que dice que nuestra vida va creciendo como la luz de la aurora, hasta que el día es
Perfecto. Y David, dice que David y sus hombres lloraron. David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. No, no puede ser, mis hijos, mi esposa, ay. Emocionalmente es un impacto, llore. A ver, lloren. ¿Cómo lloran? Lloren. El llorar lo necesitamos, pero no se deje consumir por ello. Cuando usted esté llorando porque está entristecido, porque está preocupado, porque tiene alguna situación, en medio de ese llorar, libere esas emociones negativas, pero luego empiece a confesar la palabra, lo que usted ha recibido de parte de Dios. No, pero Dios es mi proveedor, Él es mi fortaleza, Él está conmigo, Él va delante de mí. Y respire profundo. Son ejercicios que suenan chistosos, pero orgánicamente sirven mucho. Y lo digo por experiencia porque lo he hecho yo. Y empiezo a hacer declaraciones de fe. Empiece usted, haga declaraciones de fe, lo que recuerda de la palabra, historias bíblicas que recuerda, así como hiciste con Pablo, que se levantó, se sacudió a pesar de que estaba herido y tal. Pero que no se quede con esa historia que yo le conté, conozca otras usted por sí mismo, ¿no? Como dijo la pastora, que Pablo se había, no. Señor, como tú me enseñaste en tu palabra cuando vi, ahí sí ya. Y se va a dar cuenta cómo ese llanto empieza a calmarse, su espíritu empieza a tener una fortaleza y su mente se empieza a despejar. Porque es que cuando usted llora y llora y llora y llora y llora, la mente está completamente bloqueada. Miren lo que dice, que alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, se pegaron una desahogada tremenda. Y está bien. Pero primero tenga en cuenta, no te consumas en llanto. Estar en problemas no significa que yo debo estar llorando. Ay, pero esa persona es poco problema y mira tan fresca, debería estar llorando, debería estar. No, ¿por qué debería? Hay cosas que sí pueden, que ya yo no controle y tenga tanta tristeza que llore, pero hay cosas que, miren, en la medida que uno va creciendo en la madurez, en la fe, tiene una fe madura y llega una mala noticia o llega una cosa que uno no se esperaba, uno, uy, sí, pero el Señor va a hacer algo ahí. Y empieza ya, si antes lloraba por eso, ya por esa fe madura que tiene, ya usted dice, no, tengo problemas, igual llorar, no, tengo problemas, igual fe, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que lo tenga usted presente. Llorar no es de cobarde, no es sinónimo de debilidad, no es solo de mujeres. Y cuando usted esté llorando, reflexione, ¿por qué estoy llorando? Tenía una discípula que venía a las alboradas y todas las alboradas lloraba. Ay, yo creo, Señor, que tú vas a sacar a mis hijos de esta situación. Yo creo, Señor, que tú vas a proveer para yo pagar los servicios, Señor. Todas las benditas alboradas. Hasta que un día yo, venga para acá. ¿Usted está orando con fe o está orando sin fe? Porque si usted está orando, llorando que porque saque mis hijos y estás llorando, entonces no estás creyendo. Señor, yo sé que tú vas a sacar a mis hijos de esta situación, que tú vas a proveer el dinero para pagar estos servicios, yo lo sé. ¿Es diferente? Cuando usted está llorando, reflexione qué le está motivando a llorar. Porque si usted está llorando porque ve todo gris, todo no se va a poder, ay, que ¿cuándo será ese cuándo? Entonces no hay fe ahí. Y nada de esa oración, si lo podemos llamar así, Dios la está recibiendo, porque no hay fe. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántos? Bueno, ahora miremos el siguiente, el versículo 6a.
dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Y qué dice que hizo David? ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿David lloró? Sí, ahí lo dice. ¿Y siguió llorando? ¿Qué dice que hizo? La segunda actitud frente a una prueba es: fortalécete en Dios. Tus fuerzas físicas no son suficientes. Ay, pero yo puedo, pero yo puedo, pero yo puedo. Usted puede decir todo lo positivo y pienso positivo y me levanto con el pie derecho. Ojo, con el pie izquierdo no se levante. Mentiras. Si no, para evitar dudas, levántese con los dos pies entonces. Se fortaleció en Dios. Lloró, sintió tristeza, se preocupó, ¿cierto? Se preocupó, pero dice que David se fortaleció en el Señor. Y esa es una actitud que debemos tener presente siempre cuando nosotros estamos en ese consumiéndonos en el llanto. Y ahora sí, cuando dice David se angustió porque estaban hablando de apedrearlo, estaban buscando culpables. Otra actitud: no busques culpables. En la situación, en la prueba en la que estés, no busques culpables. Que tenemos muchas deudas, la culpa es suya porque vea que usted hizo esto, que usted hizo aquello, que Yo les he contado que tiempos atrás, años atrás, en mis hermosos años 30, en el año 1000, no, ¿cuál 1600? No, hágame el favor, no, y si es 1600, uy, estoy muy conservada. Me veo como una quinceañera para los 1600. En mis años 30, yo era una persona muy emocional con el dinero, en el sentido de comprar, promoción. No, yo pensaba que estaba ahorrando porque todo es promoción, ¿no? Y ya uno sabe que realmente promoción es que sea mucha promoción. Pero ¿qué pasaba? Yo compraba de revistas. Yo he sido una compradora de, sí lo puedo decir, ¿cierto? Aquí, de Avon, Jambal, de esas cosas, Ésica, ahora de Leonisa. Ahora no me vayan a mostrar revistas cuando yo vaya a salir, por favor. Ya yo tengo mis proveedoras, por favor. No me traigan, no soy clienta de Carmel, no. Saison es para chinas, para chiquitas, para muchachitas. Esta muchachita necesita otra cosa. Bueno, entonces en ese tiempo yo era muy emocional comprando y me llegaban las revistas de mis discípulas, ¿no? Pastora, mira, ahí le dejo la revista, no se preocupe, después hablamos. Tan amables, ¿no? Entonces yo era, uy, promoción, ¿qué es? Uy, sí, chévere tener esto. Y la otra revista, ¿qué promoción? Y de una revista, de cada revista diferente, aprovechaba la promoción. Pero resulta que yo no caí en la cuenta que las fechas para pagar eran casi las mismas. Y cuando llegaba el momento de pagar la famosa promoción de cada cosa, ¿de dónde? Hubo un mes que me emocioné tanto que la cuenta era, yo no la podía pagar. ¿Qué me tocó hacer? ¿Acudir a quién? ¿A quién?
¿Cuál gota a gota? Ay, el Señor me guarde y me libre de esas cosas. ¡Ah! Mostrando el corazón, ¿no? ¡Ah! No, primero a Dios, pidiéndole perdón. Y el Señor me dio una gran revelación. Acércate a tu esposo y arrepiéntete. Esa fue la revelación máxima. Yo me sentía agobiada, me sentía, uy, y me fui con mi esposo. Amorcito, amorcito. Lo que pasa es que yo tenía unas cosas que necesitaba comprar y resulta que estaban en promoción. Y esa es la cuenta. Ustedes conocen cómo es mi esposo, que es todo tranquilo. No dejó de serlo, ¿no? Para que no vayan a creer que cambió y se volvió un ogro, no. Y allí, en ese momento, me dijo: mi amor, el Señor proveerá para pagar esa deuda, pero creo que eso te enseña a que no te puedes emocionar comprando toda revista que te traigan. Yo pensaba que me iba a decir un poco de cosas, ¿no? Porque yo misma me sentía culpable y yo tenía una percepción de mi esposo que me iba a sacar de todo y que tenía todo el derecho, ¿no? Y eso es lo que nos pasa cuando estamos en una actitud de buscar culpables. Yo decía, me va a culpar, me va a echar toda la culpa, de dónde vamos a pagar, de dónde vamos a sacar esa, porque no teníamos unas finanzas muy altas para yo estarme metiendo en comprar que esto, que aquello, que el arete, que no sé qué cosa. Pero no, en él no encontré señalamiento ni nada, al contrario, me ayudó a tener tranquilidad porque estaba muy agobiada y a que confiara en el Señor que iba a haber una provisión para eso. A la final se pudo pagar, para que sepan, sí pagué, no me volé, pagué. Pero entonces lo que yo quiero aquí llevar es que en una dificultad, en una prueba, usted no busque el culpable que ocasionó que estuvieran en prueba. Adán y Eva se echaron la culpa el uno al otro y hasta a la serpiente le echaron la culpa. La serpiente hizo lo que siempre hace: engañar, mentir. ¿Ella tiene la culpa de ser eso? No, así es su naturaleza. El diablo es mentiroso, es engañador. Adán y Eva tuvieron que asumir su propia responsabilidad. El Señor se los hizo saber: tú, mujer, por esto y esto vas a tener, y por eso tenemos cólicos menstruales cada mes. Por eso nos duele cuando tenemos hijos. Pero al hombre le dijo: vas a trabajar y con el sudor de tu frente vas a sembrar la tierra y te va a dar cardos, no te va a dar el fruto que esperas, vas a tener que esforzarte. Por eso los hombres tienen que lucharla duro para trabajar. ¿Sí oyeron, hombres? Bueno, ahora no es que nosotros le vamos vamos a cobrarle la deuda histórica a Adán y Eva. Tienen deuda histórica Adán y Eva con nosotros. Cada uno debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad. Las pruebas tienen que existir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Las pruebas vienen. Ahora, ¿cuál actitud vas a tomar frente a ella? No te pongas a buscar culpable en un conflicto en la familia. Es que usted fue el culpable porque dijo y no hizo. Es que usted, mira, el hijo es así, es porque usted. No se pongan en esas, que eso no trae ninguna solución. ¿Qué pasa cuando empiezan los señalamientos? Trae más dificultad, afecta y daña corazones. ¿Y eso aporta la solución? No. Renuncie a buscar culpables, no es necesario. El pueblo estos chicos estaban buscando culpar a David. ¿Y qué culpa tenía David? ¿David tenía alguna culpa allí?
Es el ejército enemigo que aprovechó que ellos se habían ido a pelear y llegaron allí y secuestraron su familia. Entonces, no busques culpables. Siguiente, fortalécete en Dios, que lo dije al revés. Fortalecerse en Dios, Dios es quien renueva las fuerzas de quien las ha perdido. ¿Han leído Isaías? Bueno, trae gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Si yo estoy fuerte, tengo gozo, y yo tengo gozo, soy fuerte, ¿cierto? Y cuando yo tengo una actitud de fortaleza en mi vida, tengo el gozo del Señor y nada me va, yo tengo una visión diferente, un panorama diferente. Mi esposo habla a veces de las gafas. Si yo me pongo las gafas de sol en la noche, ¿cómo hago? Veo muy mal, ¿cierto? Yo me acuerdo una vez que iba en un carro que tenía el parabrisas, se llama así, muy oscuro, con una tela de esas que le ponen, muy oscura. Ay, bendito. Y de por sí que yo para conducir de noche también se me dificulta. Y yo era así, pegada ahí al parabrisas, así. Parecía yo esas viejitas que muestran en las películas que están así conduciendo. Es terrible, uno se azara, yo me sentía insegura. Pero cuando está el gozo del Señor, esas gafas dejan de ser oscuras y se ve una claridad impresionante, porque el Señor me empieza a mostrar caminos, me empieza a mostrar soluciones. ¿Qué prefiere usted? ¿Echarle la culpa a todo el mundo o fortalecerse en el Señor? Listo, ya llevamos la tercera, la cuarta. Y está en los versículos 7 y 8. Dice que luego dijo David al sacerdote: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar, que era el sacerdote, acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿qué hizo David? Consultó a Jehová. ¿Y qué le dijo? ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. En este punto, frente a la prueba, debo tener una actitud de buscar la guía de Dios. La inteligencia humana no es suficiente, la habilidad humana no es suficiente. Necesitamos la guía de Dios. Usted puede ser muy inteligente en los negocios, puede ser muy hábil en su trabajo, pero no pretenda que frente a las pruebas que usted está viviendo aplique el mismo principio de habilidad e inteligencia. Porque cuando en nuestra vida tratamos de solucionar todo simplemente en nuestra capacidad humana, eso es muy limitado. Pero cuando buscamos la guía de Dios, Él nos da estas estrategias locas. No sé si usted ha leído la historia de Gedeón. Gedeón tenía que pelear contra un ejército de miles. Y al final, cuando ya era el momento de la batalla, él se quedó con ¿cuántos? Con 300. Y poder derrotar a un ejército de miles con solo 300 personas que no eran ni siquiera personas adiestradas en la guerra. En lo humano uno puede decir, ya perdieron, no tienen nada que hacer. Pero el Señor les dio una estrategia. Le dijo a Gedeón cómo debía hacer. Y cuando usaron la estrategia de Dios, el ejército enemigo, lo que pudo ver el ejército enemigo era que no eran 300, sino que eran miles y miles de personas con los que se iba a enfrentar. Y luego dice que tal fue la impresión del ejército enemigo que se confundieron entre ellos mismos y entre ellos mismos se atacaron. ¿Y fue estrategia de Gedeón? Fue estrategia de Dios. Tú no sabes cuál estrategia el Señor tenga para ti para salir de esa prueba. Si no buscas su guía, no te vas a dar cuenta. Si sigues haciendo las cosas en tus fuerzas, en tu capacidad, en tu habilidad, vas a seguir fallando, vas a seguir empeorando el momento de la prueba. ¿Quieres salir de la prueba?
busca la guía de Dios. El pueblo que estaba atravesando el desierto no se dejó guiar por Dios, hizo lo que le pareció. ¿Y duraron cuántos años? 400 años. O 40. Ya me hiciste dudar, Diego. 40. Dios mío. Perdón, pero tengo un calor. Dios conoce todo y Dios sabe cuál es el camino para poder alcanzar la victoria en medio de la prueba. Quinto, los versículos 9 y 10. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que estaban cansados y no pudieron pasar el torrente de Besor. Él tenía 600 personas, 600 hombres que salieron dispuestos a ir en busca de sus familias. Pero de esos 600, 200 estaban recansados, ya no podían más. No fue como en Gedeón, que eran cobardes, miedosos. Aquí era porque ya sus fuerzas físicas no les daba, no tenían miedo. Pero esos 200 le dijeron a David: ya no podemos más, no damos más, ya nuestras fuerzas no. Usted ha llegado el momento de estar camine y camine y camine y que ya no puede más. ¿Alguna vez usted ha caminado así, que camine y camine y no, ya, ay no, yo me siento ya? Sobre todo en diciembre, cuando uno va a comprar regalos en el centro, uno no se da ni cuenta que caminó como 4 horas y no consiguió el regalo. Solamente lo que consiguió fue un cansancio, un dolor en los pies. Y aquí ellos venían de una ardua batalla. Ellos estaban cansados y esos 200 ya no podían. Entonces David dijo: tranquilos, quédense, avancemos los que quedamos. Y en este pasaje yo encuentro que el Señor me dice: en medio de la prueba hay que perseverar y resistir. Perseverar y resistir. Es muy triste cuando yo escucho personas que dicen: no, yo ya no oro por eso, ya yo sé que eso, ya no oro por mi hijo, ya he orado mucho por él, está en las drogas, no quiere salir, se escapa cada rato de la institución a que la llevo, ya no oro más por él. Eso me partió mi corazón. Eso me lo dijo una mamá, yo ya se los he contado. Y es muy triste, porque cuando se deja de perseverar, cuando se deja de resistir en medio de la prueba, estamos diciendo: ya no creo en lo que Dios va a hacer, ya, pase lo que pase. No, ¿cómo así? Ahora que veo aquí a mi hijo, si mi hijo no con su equipo no persistieran y no resistieran y hubieran tirado la toalla, ¿creen que ganaría? Hijo, ¿tú crees que ganarías? ¿Tú crees que vas a ganar? ¿Cuántos creen que José va a ganar? Publicidad política pagada. Es que el persistir y el resistir significa: yo confío en que Dios está allí. Yo creo que el Señor va en este aguante que estoy, imposible que el Señor no vaya a tener un camino. Y tú lo puedes ver desde tu vista carnal, humana. Pero quítate esos anteojos de humanidad y ponte las gafas, los lentes aumentados de Dios. Porque el Señor dice: ustedes van a tener aflicción, van a tener pruebas, pero confíen, yo he vencido todo eso. Yo tengo para ustedes algo bueno que quiero darles, una esperanza, algo más de lo que ustedes dicen en la palabra. Yo les tengo para ustedes algo más de lo que ustedes siquiera se imaginan. ¿Cuántos quieren tener esa visión de Dios?
mírense como Dios mira su situación. Miren esa prueba como una oportunidad de ustedes madurar, que es lo que vamos a ver más adelante. Sigue. Resistir y perseverar. Estamos hechos para eso. El Señor nos creó para resistir y perseverar. Y nos lo mostró a través de Jesucristo. Con sus heridas, con sus dolores. Estaba sintiendo dolor, estaba sintiendo ardor, estaba sintiendo cansancio. Solo imagínese ponerse un madero bien pesado en una espalda llagosa. Pero él resistió. Tengo que. Y llegó hasta donde tenía que llegar. Y porque él persistió, porque él resistió, perseveró, es que ahora nosotros podemos ser salvos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Quiero que miremos unas promesas que hay referente al perseverar y resistir. Isaías 41:10. ¿Cuántos lo saben? A ver. No. No te. Amén. Esa era mi palabra cuando yo conocí al Señor también. Cuando yo conocí al Señor, esa fue mi primera palabra, promesa para mí. Vamos a leerla todos. ¿Listo? Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Dice que siempre nos ayudará, que siempre nos sustentará. A veces nos quedamos con ese pedacito, pero ¿qué dice antes? ¿Y qué? No temas y no desmayes. Resiste, persiste, porque Dios está contigo. Siempre, dice, siempre, usa la palabra siempre. Siempre es una expresión que significa siempre. No se acaba, no se debilita. Pero hay un antecedente, hay que perseverar, no temer. Y dice, no desmayes. Isaías 40:31. ¿Cuántos saben ese? Pero los que esperan, vamos a leerlo. Pero los que esperan en Jehová, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa de Dios. Y hasta dice que correremos, caminaremos, no nos cansaremos, no nos fatigaremos, pero ¿qué hay que hacer? Dice ahí, correrán y caminarán. Correr y caminar, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué requiere de mí? Esfuerzo. Cuando yo veía a mi hijo entrenar, de verdad, ellos tienen que hacer un gran esfuerzo físico y se tienen que exigir y se tienen que superar a sus propios límites físicos para lograr llegar a la meta. La vez que lo vimos por primera vez corriendo y ganar, yo me descompuse, yo gritaba, y yo le decía, mi amor, ¿usted se me vio gritando? Yo no escucha nada, no me escuchó ni me vio. Pero uno ve a esos muchachos corriendo, dándola toda cuando ya van a llegar a la meta, el remate que llaman ellos, y le dan toda. Si no, no llegan a la meta. Hay que esforzarse, hay que avanzar, hay que obligarse. Salmo 73:26. ¿Qué dice?
Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Tengo debilidad, me voy a cansar, voy a tener momentos en que voy a dudar, voy a tener momentos en que ya no quiero avanzar, que quiero, ya no aguanto más, yo no lucho más con esto. ¿Cuántos han dicho eso? Ya no lucho más con esto. ¿Quién lo ha dicho? Y los que no levantan la mano, ¿nunca lo han dicho? Ah, mentirosos. Al menos una vez en la vida tuvo que haberlo dicho. Ya no aguanto más. No cojo lucha. Ya. Lo que fue. Pero allí dice, desfallecen. Pero la roca de mi corazón, donde están mis emociones que me hacen a veces desfallecer, y mi porción es ¿quién? Dios. Así que esta actitud que les estoy mencionando de resistir y perseverar, lo logramos solo en Dios. No lo haga solo en sus fuerzas. Piense que cuando ya sus fuerzas no pueden, tiene un Dios que lo sostiene, lo levanta, lo carga en sus brazos y lucha por usted. Amén. Y les dejo esta, 2 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cuántos se alegran en las dificultades? ¿Cuántos se totean de la risa porque están en problemas? Y aquí lo está diciendo Pablo. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Ay, bendito Dios. No es posible. Porque cuando soy débil, entonces, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así cuando soy débil soy fuerte? El Señor dice que su poder se perfecciona en mi debilidad. Y por eso Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben por qué? Porque mi límite, que es esa debilidad, llega el Señor y lo supera con su fortaleza en mí. Amén. Entonces nunca declares, no puedo, no soy capaz, yo ya no aguanto más, yo ya tiro la toalla, yo dejo todo tirado, me voy. Es lo que muchas personas a veces hacen. No aguanto más y se van de la casa, abandonan el hogar. Criar 20 hijos, no tengo plata, no hay plata que alcance. Aguantar a esta mujer, ya no me la soporto, mejor me voy de la casa. Aguantar a este tipo, ya no me lo aguanto, me voy de la casa. Esta situación no me la... Y toman cualquier otra decisión, menos perseverar y resistir en Dios. Sexta, versículos 11 al 20. Mire qué bonito esto. Dice, y hallaron en el campo un hombre egipcio. Resulta que David y estos 400 hombres estaban siguiendo como las huellas, como las pruebas de supervivencia que podían encontrar, y en el camino se encontraron con un egipcio que era un hombre que se había escapado, digamos, volado de la opresión de sus amos, que eran parte de esos que habían secuestrado a la familia, a este pueblo de David. Y se encontraron con él, lo atendieron. Dice aquí que le dieron agua, pan, también un pedazo de masa de higo seco, 2 racimos de pasas. Comió, el espíritu volvió en él, o sea, él estaba muy débil. Y le dijo David, ¿quién eres tú? Y él le dice, yo soy siervo de una amalecita. Y eran los amalecitas los que se habían llevado a la familia. Entonces David, ahí está, ya hay una luz, hay una luz. Y me dejó mi amo ya hace 3 días porque estaba enfermo. Hicimos una incursión a la parte de Negev, y pusimos fuego a Siclag.
De inmediato David, este fue testigo de lo que pasó. Este sabe dónde está mi familia y dónde están las familias de mis soldados. Al principio lo trató bien porque era una persona que lo necesitaba, pero en la medida que fue dándose cuenta, pues dijo, aquí está. Cuando tú en medio de las pruebas también eres esa persona que ayuda a otros que están en pruebas, ¿quién sabe si esa persona luego se vuelve un instrumento para que tú salgas de esa prueba? Las cosas con Dios son tan impresionantes. Y dice aquí, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, sí, yo lo voy a llevar, pero júrame que no me va a matar ni me va a entregar a mi amo. Yo no quiero más ser esclavo de ese señor. Y David le dijo, listo, no hay problema. Y en este punto dice que lo llevó y todos estaban desparramados, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta, disfrutando del botín. ¿Qué se iba a esperar los amalecitas que iban a estarlos persiguiendo? Ellos no sabían, no tenían ni idea que David había determinado buscarlos, ni tenían la idea. Y dice que en ese momento fue cuando él vio la oportunidad. Y en estos pasajes del 11 al 20 yo quiero resaltar una actitud que es muy importante. Entienda que Dios va a mostrarle el camino. En medio de la prueba no se ponga usted a coger por cualquier lado por donde le resulte. Estoy desesperada y viene el que le va a sacar de su situación, como dijeron por aquí. ¿El qué? El gota a gota. Ay, esa es la solución. Pero ya sabemos qué pasa. Esa deuda se vuelve mucho más alta y no son personas amables. O viene el banco, le tengo un portafolio. Usted es un excelente cliente y le tengo el portafolio. ¿A qué elegancia, no? No, le tengo más deudas, más bien. El bendito portafolio viene con 2 tarjetas de crédito, viene con un crédito preaprobado de no sé cuántos millones. Y usted, ay, sí, para comprarme el carro, para comprarme la cama, Usted está buscando salida de su situación financiera y viene el banco y le propone eso y usted ya empieza a buscar es meterse más en deudas. No busque el camino cualquiera, porque Dios se lo va a mostrar. Dios va a mostrarle el camino para salir de esa situación familiar. La solución no es que usted se cambie de país, porque usted puede irse a otro país buscando tener más ingresos, dejando a su familia acá, y a la larga usted lo que está es abandonando una responsabilidad que el Señor le asignó, cuidar una familia, sea papá o mamá. Y usted no sabe qué vaya a hacer con sus hijos al dejarlos acá. Que los dejo con la abuela, que los dejo con el tío, y ellos son los padres. No tome cualquier decisión, el Señor le va a mostrar el camino. Y dice la historia que David entonces los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Venía de pelear tremendamente y aquí peleó hasta el amanecer, de un día para otro. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo puedes recuperar y puede irte aún mejor, porque aquí recuperó y se quedó con el botín que tenían los amalecitas.
porque el Señor nos bendice más de lo que podemos imaginar, pero necesitamos escuchar, seguir lo que Él nos guía, el camino que Él nos está mostrando. No se ponga usted como loco a tomar cualquier decisión porque le hablaron bonito, porque le mostraron un panorama grandísimo de éxito en ese negocio, le va a dar tantos millones y usted solo miró los millones que le iba a dar, pero no se fijó la letra menudita, lo que implicaba, y arriesgó su negocio, arriesgó su familia, sus bienes personales. No se ponga como loco a tomar decisiones, deténgase como hizo David, clamó al Señor y pidió la guía de Dios. Y por último, del versículo 21 al 26 dice: y vino David a los 200 hombres que se habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Pero todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, había gente de mal corazón ahí, ¿no? Le dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín, sino que a cada uno reciba a su esposa y sus hijos y listo, váyanse. Y el 23 dice que David dijo: no hagan eso, no hagan eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así debe ser la parte del que queda con el bagaje. Lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, chicos, pongámosla en esa. Estos últimos versículos. Dice el 23: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablen así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que van a la batalla como los que cuidan las pertenencias. A partir de entonces David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel. Hasta el día de hoy todavía se cumple. David reconoció que esos que estaban, 200 que se habían quedado, formaban parte de todo el pueblo, y sea como sea, habían sufrido también de esta prueba y tenían derecho a la recompensa que el Señor había dado. En medio de la prueba, mis amados, el Señor también nos enseña y nos dice que debemos ser agradecidos y generosos. Agradecidos y generosos. Habrá personas que el Señor usará para que usted sea un empresario de éxito, un consejo, o le doy estos 20,000 pesos para que compre la masa y haga las arepas, y luego usted se convierte en una empresa que tiene ya diferentes puestos de venta de arepas. ¿Se acuerda de esa persona que le ayudó con el plante? ¿Le ha ayudado con algo a esa persona? O esa persona que le dio un ánimo, un consejo, tranquilo, vaya adelante, usted puede, sigo orando por usted. A esa persona usted le ha mostrado gratitud. A veces se nos olvida que hay personas o momentos específicos que el Señor usa para que nosotros podamos salir de esa prueba. Seamos agradecidos y generosos. ¿Le ha agradecido usted al Señor y ha sido generoso con Dios porque le ha sacado de esa prueba? Es muy importante esa actitud. Y mire cómo termina. Dice: cuando llegó a Siclag, envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos, y les dijo: esto es un regalo para ustedes, tomado de los enemigos del Señor. Los ancianos de Judá no habían peleado, pero para David era de importancia porque era un liderazgo que tenía, personas de respeto y de honra. Y dice que él entonces
les envió regalos y fueron enviados a las diferentes ciudades que él sabía dónde estaban. Tenemos que aprender a tener las actitudes correctas frente a la prueba, y yo les garantizo que van a ver la victoria en medio de su situación. Amén. Póngase de pie, por favor. Es posible que usted ya haya superado una prueba, es posible que esté en medio de una prueba, y es posible que vaya a enfrentar pruebas. Ya el Señor nos ha hablado en este pasaje, y léalo en su casa nuevamente. Primero de Samuel capítulo 30. Las pruebas se superan, y se superan bien, y se superan experimentando el gozo de Dios cuando tenemos la actitud correcta. Y ya el Señor nos habló aquí: no te consumas en el llanto por la prueba, no busques culpables, fortalécete en el Señor, busca la guía de Dios, resiste y persevera. Dios te mostrará el camino. Sea agradecido y generoso. Y allí donde estás, cierra tus ojos por un momento. Y piensa en esa situación de dificultad que has tenido que enfrentar. ¿Cómo lo hiciste o cómo lo estás haciendo si estás en medio de la prueba? Y si de pronto alguna de esas formas en que estás enfrentando la prueba no es como a Dios le agrada, no es como Dios lo instruye, este es el momento para pedirle perdón al Señor. Perdón, Señor, porque no estoy asumiendo esta prueba como lo debo hacer. Y dale gracias al Señor porque hoy te ha dado unos pasos o unas claves para enfrentar esa prueba y salir victorioso. Y toma allí decisiones en tu vida. Determínate que en medio de la prueba, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar? No te vayas de este lugar sin haber tomado aquí, en este momento, delante de Dios, decisiones en tu vida, porque entonces se volverá solamente algo que has oído, y lo que solamente es oído rápidamente se olvida. Hoy escuchaste una palabra, hoy escuchaste una instrucción de Dios. ¿Qué decisión tomas al respecto? Toma 2, 3 decisiones en tu vida. Aférrate a ellas y te darás cuenta cómo vas a ver las pruebas de una manera diferente cuando las tengas. Ya no la vas a ver como un momento difícil de dolor, lo vas a ver como una oportunidad para tú madurar, para tú crecer, para ver a glorificarse al Señor. Las pruebas no duran toda la vida. Siempre hay una salida, y en Dios siempre será la mejor salida. Nadie como tú, bendito